Hola, mi nombre es Juan Esteban Medina Zambrano, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy estaré hablando de un tema bastante importante para usted y para mí, el cual es los derechos humanos. En nuestra conversación abordaré temas como la Carta de los derechos fundamentales, la clasificación de los derechos en primera, segunda y tercera generación, la Corte Interamericana y la Comisión o el Comité Interamericano de Derechos Humanos, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y los principios jurídicos para que los derechos fundamentales puedan verse respaldados, ¿no? Empezaré hablando acerca de la Carta de los Derechos, la cual es un documento que está constituido o constituye los derechos y libertades de los individuos, ¿cierto? Donde normalmente contiene leyes que regulan las acciones con el fin de garantizar el cumplimiento de estos derechos básicos. Probablemente usted ya sabe que es un derecho y no necesita que su interpretación sea detallada. Sin embargo, es importante señalar que estos derechos fundamentales de los cuales nosotros gozamos, ¿sí? Normalmente no fueron inherentes o fueron normalizados como los estamos normalizando en esta época, ¿cierto? Ya que alguna vez fueron causantes de conflictos y grandes rebeliones y no se les debe restar su peso histórico. Pues estas luchas surgen de los pueblos con el fin de cubrir las necesidades básicas, ¿cierto? Así, he de mencionar que estos derechos son de carácter individual y deben cumplirse por el único hecho de que somos seres humanos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco acerca de los derechos humanos y su clasificación. Los derechos humanos, como mencionamos anteriormente, no se forman de forma articulada, ¿cierto? O en un solo tiempo histórico. Por ello, se les clasifica en tres generaciones. La primera generación son los derechos más básicos del ser humano y estos empiezan a aparecer desde la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Por otro lado, encontramos los derechos de segunda generación, los cuales están enfocados en el desarrollo humano y también podrían denominarse como derechos sociales, económicos y culturales, ¿cierto? Estos derechos empiezan a darse debido al desarrollo y a la industrialización de las sociedades, donde, por ejemplo, la revolución industrial ¿sí? Nos brinda trabajadores que reclaman condiciones dignas para vivir, pero eso no pasó, ¿sí? O esta declaración no pasó, sino hasta después de las dos grandes guerras mundiales que se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Después de estas dos guerras se consagran estos derechos sociales, económicos y culturales. Finalmente, entre la década del 60 y del 70, o también gracias al neoliberalismo, aparecen los derechos de tercera generación, los cuales quizá también sean conocidos como un anexo de aquellos derechos consagrados en 1948, ¿cierto? Pues tienen relación con la dignidad humana, como por ejemplo el derecho al desarrollo sostenible o a un medio ambiente sustentable, ¿cierto? O saludable, ¿sí? Eh, por otro lado, hablaré acerca de los dos órganos importantes, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Puede que usted al principio pueda confundirse, sí, pero no estamos hablando de la misma entidad, ¿cierto? Del mismo órgano, ¿cierto? Intentaré ser lo más claro posible para que sus diferencias puedan ayudarles a distinguirlas, ¿cierto? Primero, hablaremos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual es un órgano creado por los miembros de la Organización de Estados Americanos, ¿cierto? Y su papel es importante y básicamente es vigilar y contribuir al cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, ella no emite ningún tipo de sanciones, donde podríamos decir simplemente es un ente auxiliar de la justicia, ¿sí? Por otro lado, ¿cierto? Aquí ya empezaremos a hablar de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual emite sanciones a aquellos que violen los derechos humanos, ¿cierto? Esta sí emite sanciones, emite leyes, ¿cierto? La cual puede aceptar denuncias e investigaciones realizadas por la Comisión de los Derechos Humanos. Una se encarga de auxiliar
y la otra emite leyes, ¿cierto? La primera de auxiliar y la segunda de hacer justicia, ¿cierto? Al hablar del cumplimiento de los derechos humanos, también es importante hablar de los mecanismos que nos permiten el cumplimiento de estos, ¿cierto? Los cuales por el medio jurídico y legal serían los siguientes: la acción de tutela, la acción popular, la acción de cumplimiento, el derecho de petición, los mecanismos de participación ciudadana y la acción de grupo, ¿cierto? Por último, también me gustaría hablarles a ustedes, futuros internacionalistas, la importancia, ¿sí?, de conocer los principios claves para el cumplimiento de los derechos humanos. Pues podemos encontrar aquí cuatro, ¿sí?, los cuales son la universalidad, ¿cierto?, donde todos, por el simple hecho de ser humanos, tienen derechos y tenemos los mismos derechos. La segunda, que es la interdependencia, es decir, aquí debemos reconocer que están conectados y no puede disfrutarse de un derecho sin que el otro esté garantizado, ¿cierto? Es decir, no puedo disfrutar de uno si no tengo el otro. La indivisibilidad, que todos los derechos son igual de importantes, un derecho no va primero que otro, ¿cierto? Y un derecho no tiene mayor peso aquí ni en otro lugar, sino todos los derechos son igual de importantes. Y también la progresividad, ¿cierto? Que aquí se reconoce que los tiempos cambian, en donde con ello deben avanzar los derechos humanos y no debe haber espacio para el retroceso. Es decir, lo que fue el día de ayer puede que cambie el día de mañana y con ello debe cambiar también el derecho. Muchas gracias, espero que haya quedado comprendido y nos vemos en un próximo video. Chao.